Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos en el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos hemos adentrado, pues, dentro de esta parte del Catecismo referida a los fieles laicos, al último de los aspectos de cómo se participa en esa triple dimensión de Cristo, ¿no?, de su vocación. Somos sacerdotes en Cristo, somos profetas en Cristo y somos reyes en Cristo. El día que fuimos bautizados se nos dijo: eres sacerdote, profeta y rey. Y esas tres dimensiones, ¿no?, las ejerce todo bautizado, el laico, el seglar. Dice el Concilio Vaticano II que porque el Señor desea dilatar su reino también por medio de los fieles laicos, no solo por medio de los apóstoles y de los sacerdotes, un reino de verdad y de vida, un reino de santidad y de gracia, un reino de justicia, de amor y de paz, en el cual la misma criatura quedará libre de la servidumbre de la corrupción, en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Grande realmente es la promesa y grande el mandato que se da a los discípulos. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Fijaros, hay dos textos de la Sagrada Escritura en los cuales se nos habla de esta vocación a la realeza, ¿no? El primero es el de Romanos 8:21. Dice, leyendo desde el versículo anterior: la creación en efecto fue sometida a la vanidad por aquel que la sometió, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Es decir, hay una lucha, ¿no?, una lucha por la liberación de este mundo. Porque está sometida, este mundo está sometido a todo aquello que el pecado ha ejercido de influencias de encadenar toda la creación, ¿no?, nuestro propio mundo interior, pero también las estructuras sociales, de encadenarlo todo pues a un mundo de egoísmos. A veces cuando percibimos, ¿no?, que en este mundo reina el egoísmo, reina el materialismo, reina cada uno a su interés, cada uno a lo suyo, ¿no? Y uno percibe, ¿no?, cuando ve así globalmente el mundo y dice, pero qué mundo tan egoísta, ¿no?, en el que reina ese principio bien. Sin embargo, hay dentro de este mundo también un auténtico anhelo de liberación de esa servidumbre, de corrupción que el pecado ha ejercido en el mundo. Y el cristiano está llamado, ¿no?, a ejercer esa función en Cristo, con la gracia de Cristo, esa función liberadora, liberando a este mundo, liberando con la gracia de Dios, con la libertad de los hijos de Dios, de esas cadenas de un mundo egoísta, ¿no?, sometido a esa ley del pecado. Y el segundo texto es 1 Corintios, capítulo 3, versículo 23, donde dice: todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Es decir, el mundo no es malo, el mundo es bueno, tal y como ha salido de las manos de Dios. Otra cosa es que en el mundo reine este desorden, que da la impresión de que el mundo no está sometido al pecado, que en él Satanás es príncipe de este mundo, porque ha conseguido que las relaciones económicas, sociales, ¿no?, pues sean todas, ¿no?, todas o en buena parte, no dominadas por el egoísmo y el pecado. Pero ojo, el mundo es bueno en cuanto criatura de Dios, y está llamado a ser rescatado para Cristo y a ser ordenado para Cristo. Por eso dice 1 Corintios 3:23, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Estamos llamados a ordenar, como piramidalmente todo, en función de Cristo. Todo es vuestro. ¿Qué quiere decir?
que las cosas tienen que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las cosas. Es el dinero y los bienes materiales los que tienen que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio del dinero. Todo es vuestro. Estamos llamados a ser señores de los bienes materiales, no esclavos de ellos, sino señores. El hombre pierde su realeza, pierde su dignidad cuando se pone al servicio del dinero, cuando el dinero le esclaviza, cuando es su último valor. Todo es vuestro. Pero tampoco es un egocentrismo, sino que dice, y vosotros de Cristo. Es decir, el hombre es dueño de su voluntad y al mismo tiempo esclavo de su conciencia. En su voluntad, él es dueño de las cosas. Su voluntad no es esclava del materialismo, sino que la voluntad es dueña de las cosas materiales y sabe usar y desprenderse de ellas. Como decía San Ignacio, usa de las cosas creadas en tanto y cuanto le sirven para gloria de Dios, y en tanto y cuanto son un estorbo se desprende de ellas. Sabe usar y sabe desprenderse. Eso es ser dueño de la voluntad y al mismo tiempo esclavo de nuestra conciencia, porque no se trata de ser un egocentrista, sino que en nuestra conciencia servimos a Cristo. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Bueno, Cristo en sí no es que sea de Dios, es que Él es Dios, ¿no? Pero Él sirve al Padre. Fijaros que esto es un versículo maravilloso, el de 1 Corintios 3:23, que habla del orden del mundo en el plan primero de Dios. Un orden al cual nosotros muchas veces pues le hemos dado la vuelta, ni más ni menos. Hay que decir que uno es esclavo. Con frecuencia a este mundo no le vemos esclavo de los bienes materiales. La voluntad no es dueña de las cosas, sino que es esclava de ellas. Cristo, en vez de ser nuestra voluntad, nuestra conciencia, estar al servicio de Cristo, ¿no? Pues nuestra conciencia sencillamente está borrada o casi anulada pues porque somos arrastrados por esta vida y nuestra conciencia no sirve a Cristo nuestro Señor, sino que casi es acallada por los hechos que se nos imponen, no por la ley de los hechos consumados. Uno no elige, sino que es arrastrado. Repitamos pues este versículo de 1 Corintios 3:23. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El cristiano está llamado a ser rey, a ejercer su realeza de esta forma. Sé dueño de tu voluntad, que tu voluntad sea dueña de las cosas creadas, dueña y no sierva. Sé dueño de tu voluntad y esclavo de tu conciencia. Que en tu conciencia todo aquello que se ha puesto a tu servicio, tú lo pongas al servicio de la gloria de Dios. Deben pues los fieles, ¿no?, conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios. Y además deben ayudarse entre sí, también mediante las actividades de este mundo, para lograr una vida más santa. De suerte que el mundo se impregne del Espíritu de Cristo y alcance un fin de justicia, de caridad, de paz. Tenemos pues que procurar que el laico, que el seglar, sea competente en los asuntos profanos y que, al mismo tiempo, por la gracia de Cristo, no todos los bienes creados se desarrollen al servicio de todos, según el plan creador de Dios y del Verbo. Mediante el trabajo, la vida técnica y la cultura, ¿no?, ordenar todas las cosas de esta vida, el progreso de este mundo a través de Cristo para la gloria de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.